¿Mm? Eh, Está también, decía, en el equipo del conversatorio, perdón, del observatorio Jorge Castro, está también, además de Fabricio, está Marcelo Farenga, también de Mar del Plata, un extensionista con mucha trayectoria, especialmente como secretario de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas. Está Carla Malugani, que acá la veo, una compañera y amiga, gran amiga también, de la UADER, con una extensa trayectoria, venimos trabajando juntos. También acá veo a nuestra amiga Viviana Macchiarola de la Universidad de Río Cuarto, que también está trabajando con nosotros muchos temas. Yo digo, somos un equipo de amigos con el que venimos trabajando juntos estos temas. Insisto, desde el Observatorio Jorge Castro del Centro de Estudios Sindicales y Sociales de la Agremiación Docente. Desde este lugar, y en cualquier momentito se acerca Fabri, mi compañero, estamos organizando, les decía, momentos de encuentro para charlar, para conversar y para escuchar algunos planteos concretos de algunos invitados y después abrimos el diálogo, el debate. Aquí está Fabri, que seguramente también muchos de ustedes ¿Qué tal? Buenas tardes. lo conocen. Muchas gracias por sumarse a esta nueva actividad con la que iniciamos el año. Siempre, como dice Néstor, destacando que es una construcción colectiva, que tiene, por supuesto, los principios que rigen de alguna manera la extensión universitaria, ¿no? Desde una perspectiva crítica. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, y espero que, bueno, tengamos y compartamos una muy linda experiencia. Hoy les decía que vamos a iniciar con un tema que es un tema importante de agenda, con el que seguramente muchos de ustedes vienen trabajando desde hace tiempo, que sabíamos que iba seguramente a interesar, que tiene que ver un poco con la resignificación de los procesos de curricularización de la extensión universitaria a través de un análisis de experiencia. Invitamos a algunos amigos que tienen alguna experiencia interesante para compartir, tanto en el grado como también en el pregrado. Hoy tenemos a dos amigas del Montserrat que van a contar la experiencia con los preuniversitarios exactamente. Decía entonces, y los voy a presentar brevemente, que nos van a acompañar Laura Lonardi, que la presento muy brevemente, ¿sí? Que es docente de la Facultad de Bromatología de la UNER, una queridísima amiga desde hace mucho tiempo y viene trabajando en forma intensa estos temas de curricularización, experiencias de curricularización. Hoy también nos acompaña Damián Cancelo. Hola Damián, ¿cómo estás? Que es el secretario de la extensión de la Universidad del Comahue. Un poco Damián nos adelantaba y hoy seguramente nos va a decir cuáles son los pasos que está dando desde la gestión para intentar generalizar e institucionalizar estos procesos de curricularización, que nos parece muy, muy interesante tener esta mirada desde la gestión, desde una gestión que está haciendo esfuerzos para curricularizar. También está Sandra Gesmet, también una queridísima amiga de hace mucho tiempo, que es prosecretaria de Extensión del Colegio Nacional Montserrat de la Universidad Nacional de Córdoba. Y la acompañan Agustina Porta, también queridísima amiga, que es docente de proyectos sociocomunitarios y también docente de la diplomatura que tiene el Montserrat sobre extensión. Realmente una experiencia interesantísima. Y también, finalmente, Javier Bauzá, que es docente de las prácticas sociales educativas de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de Cuyo, compañero de un gran amigo que hoy no nos puede acompañar, un gran amigo que es Fabio Reguerén. La idea entonces es, sin más, comenzar con las exposiciones siguiendo este orden, ¿eh? Laura, Damián, Sandra, Agustina y Javier. Pensábamos en una dinámica sencilla en la cual podemos hablar de alguna manera representando a cada institución unos 15 minutos cada uno. En el caso de Sandra y Agustina, que las dos representan al Montserrat y preuniversitarios, les vamos a dar algunos minutitos más porque son dos compañeras, pero después unos 10 15 minutos, una breve presentación, dejamos un marco contextual y después
habilitamos diálogos, preguntas, consultas, intercambios, y así nos enriquecemos todos, si les parece. Entonces estaríamos más o menos haciendo la presentación de los invitados aproximadamente hasta las 19 horas, 19:15, y después habilitamos preguntas, porque hay muchas personas acá que nos están acompañando, no me quiero olvidar de ninguna, pero tienen una vastísima trayectoria y seguramente cosas muy interesantes para compartir. Así que sin más, si les parece bien, los dejo con Laura. ¿Querés arrancar, Laura? Sí, por supuesto, Néstor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muy agradecida y contenta de compartir este espacio eh, junto a Néstor y Fabricio, con quienes hemos compartido muchísimas instancias de reflexión y problematización respecto de las prácticas socioeducativas, de la curricularización de la extensión. Así que siempre agradecida porque han sido dos personas que han aportado muchísimo a mi formación. Veo también caritas muy conocidas como Gaby, Mariela, con quienes también he recorrido muchos espacios. Referentes a quien yo he leído mucho, como Carla Malugani, como Viviana Macchiarola, como Sandra Gesmet. Así que, ¿qué decir? Estoy muy contenta. Cuando me llegó la invitación y un poco haciendo referencia al título de este conversatorio, repensar el compromiso social universitario en tiempos complejos, resignificar los procesos de curricularización a través del análisis de experiencia, bueno, ya empecé a rumiar y hacer ese repaso, esa reconstrucción histórica de lo que hemos vivido, de la cátedra a la que formo parte en estos 18 años de experiencia de curricularización de la extensión, y ya ahí comenzó el proceso de repensar, resignificar, problematizar, preguntarme. Así que agradecida de poder compartir y poner al servicio la experiencia, porque seguro me va a traer nuevos interrogantes. No sé, Néstor, si la idea es compartir. Yo tengo una presentación, no es necesario, pero la tengo. Si ustedes quisieran que comparta, creo que me tienen que habilitar. eh, si no, estás muteado. Tú dirás. Estás muteado, Néstor, no se Sí. te escucha. Perdón. Te decía Laura, como vos quieras, pero a mí me parece que por ahí, sin una presentación y dialogamos un poco con mayor Perfecto. libertad, con mayor espontaneidad, ¿te parece? Pero por supuesto que Como sí, te sientas me cómoda, parece. Laura, hacemos lo que vos te parezca Bueno, bien. no está perfecto, ni un problema. En todo caso, después puedo leer algunas cositas que me Con mucho apunté. gusto. Yo abro mi Claramente, presentación y les sí. voy contando. Bueno, entonces voy a pasar a presentarme rápidamente. Mi nombre es Laura Lonardi, soy de formación, licenciada de formación de base, de grado licenciada en nutrición. Luego realicé una especialización en docencia universitaria y próxima a egresarme de la primera corte de la especialización en educación en extensión superior de la UNR, que tuve el placer y el gusto de cursar junto a Gaby, que la veo acá. Bueno, yo me integro a la Cátedra de Educación y Comunicación Alimentario-Nutricional, que forma parte de la licenciatura en nutrición, que se cursa en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Me sumo como auxiliar docente allá por el año 2008. En ese momento se conforma un equipo de cátedra nuevo, quien era la titular renuncia, y el consejo directivo, principalmente el cuerpo de estudiantes del consejo directivo, pide que la cátedra esté a cargo de alguien con expertise en ciencias de la educación. Es así como llega Claudia Lomagno a la cátedra y yo me sumo como auxiliar y se suma un compañero, Diego Zanetti, como jefe de trabajos prácticos que él es comunicador. Yo llego a la cátedra recién recibida, pensando que la tenía re clara, y cuando leo el programa de cátedra me encuentro con palabras como conocimiento colectivo emancipatorio, articulación de funciones universitarias, Freire, Pichon Rivière, Ausubel, aprendizaje significativo. Yo dije, ¿de qué me están hablando? Bueno, a estudiar.
La licenciada en educación, Claudia, trae una propuesta de abordaje de la cátedra de Educación y Comunicación Alimentaria y Nutricional desde una perspectiva de articulación docencia de extensión. Hasta entonces nosotros no hablábamos de curricularización, nos ubicamos año 2008. En el programa de cátedra claramente expresaba que se iba a desarrollar una estrategia de articulación docencia de extensión que les permitiera a las y los estudiantes realizar intervenciones comunitarias, educativas y comunicacionales en diferentes ámbitos, con organizaciones, instituciones sociales, en proceso de diálogo de saberes. Muy bien, a lo cual yo venía haciendo extensión universitaria como estudiante, pero de esto no había escuchado nada. Inicia ese año la cátedra, desde entonces venimos sosteniendo una modalidad de trabajo. Nuestro norte es formar a los y las nutricionistas en el rol de educadores y comunicadores. Y en este sentido, nosotros apuntamos a que al finalizar la cursada, los y las estudiantes puedan desarrollar experiencias, espacios educativos, comunicacionales, comunitarios, en conjunto con instituciones y organizaciones sociales, desde la perspectiva de educación popular. Como decisión tomada, trabajamos con jóvenes y adultos y adultas, porque consideramos que quienes toman las decisiones sobre los procesos alimentarios son los jóvenes y adultos. Ahí somos un poco disruptivos con respecto a lo hegemónico, que tiene que ver con la educación alimentaria, que por lo general lo hegemónico tiene que ver con el trabajo con los niños y la escuela. Y también desde la perspectiva de democratización del conocimiento, consideramos que desde la universidad tenemos que generar espacios para jóvenes y adultos más allá de la escuela, jóvenes y adultos que en algún momento pueden haber estado escolarizados, pero ya no lo están. Y desde esa perspectiva es que pensamos estos espacios educativos y comunicacionales comunitarios. ¿Cómo trabajamos? En líneas generales, en la construcción de un diagnóstico social participativo. Nos valemos mucho de herramientas de la metodología de la investigación. Tenemos la suerte de que en tercer año los y las estudiantes cursan metodología de la investigación 2 con compañeras que también trabajan desde la perspectiva de educación popular, y entonces ya vienen con un bagaje de herramientas metodológicas que a nosotros nos viene muy bien. Hacemos entrevistas en profundidad, utilizamos el método comparativo constante, identificamos intereses, necesidades y demandas, siempre referidas a problemáticas alimentarias nutricionales, y a partir de ello se diseñan estos espacios educativos y comunicacionales. Intentamos siempre que la participación sea real, que los y las vecinos y vecinas, integrantes de organizaciones que nos acompañan o que son parte de este proceso, estén involucrados desde el inicio. A veces nos sale muy bien y a veces no tanto. Pero quiero contextualizar un poco qué pasaba en estos momentos en la UNER, cuando nosotros empezamos con esta estrategia de curricularización de la extensión, que como les dije hace un rato, no la denominábamos de esa manera. Y para esto debo decir que, como les decía, nosotros arrancamos en el 2008, fue una decisión de cátedra, con una planificación de cátedra aprobada por el Consejo Directivo, pero hasta entonces en la UNER todavía no aparecía la curricularización de la extensión ni la integración de funciones. Empieza o aparece en el año 2012, cuando el Consejo de Extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos genera un documento denominado jerarquización, lo estoy leyendo para leer bien el nombre, jerarquización de la extensión en la UNER, apuntes para pensar la curricularización del contexto, ellos lo pensaron como una estrategia para introducir esta perspectiva de abordaje de la extensión en el Consejo Superior. Y es así como a partir de ese documento, generado por Diego Gantus y Gretel Ramírez, en ese momento secretarios de extensión, presentado por el Consejo de Extensión al Consejo Superior, se pone en agenda el tema y se empieza a trabajar reitero, en una agenda de trabajo. Allí empiezan instancias de formación de la que Néstor participa como docente, invitado, Néstor, Humberto Tomasino, Agustín Cano, entre los docentes que recuerdo. Y esto se concretiza en la primera convocatoria a ideas, proyectos de curricularización de la extensión, que fue en el año 2013.
Para entonces, nosotros ya teníamos 5 años de la cátedra con esta experiencia curricularizada, y ese año habíamos decidido, otra vez Laurita quedó, como se diría, mirando la fiambrera, porque Claudia nos trae la propuesta de sistematizar la experiencia desde la perspectiva de Óscar Jara. Bien, a estudiar de nuevo. ¿De qué estamos hablando? Entonces, mientras la UNER comenzaba con el proceso de curricularización, nosotros como cátedra empezábamos a realizar nuestra primera sistematización de experiencia, año 2013, desde la perspectiva de Óscar Jara, año que fue maravilloso, año que recuerdo y agradezco, que fue muy complejo sistematizar la experiencia, pero fue de las experiencias más maravillosas que vivimos. Fue para los estudiantes, fue un dolor de cabeza, para nosotros también, pero porque implicó mucho trabajo de leer 5 años de trabajos, 5 años de carpetas, con entrevistas, con talleres. Bueno, en ese entonces, en el Plano Nacional, Declaración de Rex Uni 2012-2015, establece como una de sus líneas estratégicas la promoción de la inserción curricular, es decir, que había una sinergia en las universidades del Cono Sur, fuertemente UDELAR y otras universidades que quienes tenemos representantes aquí ya venían hablando de la integralidad de funciones. Bueno, tan es así que un punto de corte para nosotros fue en 2013. 2014, por supuesto que nos presentamos al primer proyecto de curricularización de la extensión, tuvimos una experiencia hermosa, fueron pasando los años, la UNER siguió avanzando, lanzó convocatorias de proyectos de integralidad de funciones, hasta el 2017, en el que por primera vez se renueva la ordenanza de extensión y aparece como una de las líneas de trabajo la curricularización de la extensión en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Mientras, ya ubicándonos 2017, yo termino la especialización en docencia y decido hacer mi trabajo de integrador final, sistematizando las autoevaluaciones de los estudiantes referidas a los aprendizajes que ellos habían tenido durante la cursada. Tomo las cohortes 2008 a 2014 con un sentido, porque fue un trabajo continuado en el mismo territorio, el barrio Hipólito Yrigoyen de la localidad de Gualeguaychú, donde allí trabajamos con muchas instituciones y organizaciones sociales, pero siempre en el mismo territorio. Entonces yo trabajo con ese punto de corte, 2008-2014, sistematizo 64 autoevaluaciones de los estudiantes, y entonces ahí presento mi trabajo final integrador, donde podemos tener la voz del estudiantado respecto a lo que fue para ellos la experiencia de curricularizar la extensión, o la experiencia de vivir una experiencia de aprendizaje diferente a lo que venían transitando. Voy a buscar una diapositiva porque me tomé algunos apuntes de algo que me sugirió Fabricio respecto de los aspectos facilitadores, las tensiones y los desafíos que ha tenido todo este proceso. Tengo mucho más para decir, los resultados de la tesis se los puedo compartir, si hay tiempo después lo comentamos, pero quiero hacer foco en cuáles han sido Bueno, primero también necesito decir que nosotros para poder acreditar la participación de los estudiantes y para poder generar las condiciones materiales que necesitábamos para llevar a esto, nos presentábamos a convocatoria de proyectos había. Proyecto de extensión, proyecto de voluntariado universitario, proyecto de curricularización de la extensión, proyecto de investigación acción participativa, que fue maravilloso también, año 2018-2019, una experiencia maravillosa, acciones de extensión. Eso a nosotros nos daba las condiciones, nos brindaba las condiciones materiales necesarias para poder desarrollar estos espacios, y además nos daba un marco institucional, tanto para nosotros como docentes como para los y las estudiantes que participaban de las experiencias. Volviendo después me dicen si me estoy demorando mucho rápidamente, a los aspectos facilitadores que yo considero: una cátedra anual, la libertad de cátedra, siempre con la vigilancia epistemológica necesaria dentro de lo que es la libertad de cátedra, docentes que nos fuimos formando en docencia y extensión en todo este camino, la importancia de contar con esa autoevaluación estudiantil que luego pudimos sistematizar, la continuidad que tuvimos en el vínculo con las organizaciones e instituciones fundamentalmente en esos primeros años del barrio Hipólito Yrigoyen, que después fuimos
trabajando en otros territorios. Eh, la participación en congresos, jornadas y talleres que nos permitió compartir visiones, sentires con compañeros extensionistas, tanto universitarios como no universitarios. La sinergia que tuvimos en varios momentos, no en todos, pero en varios, con las políticas institucionales de la UNER y de la SPU. Y en cuanto a las tensiones y desafíos que fui pensando en todo este camino, uno de los desafíos es que esto necesariamente implica resignificar la tarea docente. El docente es un facilitador de procesos reflexivos y críticos, el docente guía, el docente contiene, el docente habilita otras voces. Eh, Realmente es una tarea que sale de lo que es la dinámica más tradicional de la tarea docente. Como desafíos y tensiones, sortear las contingencias del contexto, la pandemia, cambios de gestiones que nos implicaron repartir y dar de nuevo, fundamentalmente cuando articulábamos con la gestión municipal local, cambios en los directivos de las instituciones. Otra de las tensiones tiene que ver con el reconocimiento de la tarea de docente, extensionista. El tiempo que se dedica es mucho mayor, la remuneración en nuestro caso es la misma. El reconocimiento de la participación estudiantil, que hasta el momento nosotros lo venimos sorteando con la certificación por participar en los proyectos de extensión. Todavía no tenemos implementados el suplemento al título en la UNER, que sería un mecanismo por el cual nosotros podríamos certificar esta participación. Y como gran desafío que todavía nos debemos, hemos tenido algunos intentos, pero no lo hemos consolidado, poder trabajar intercátedra, poder trabajar interdisciplinariamente con otras carreras que están en este momento en la Facultad de Bromatología. Y también nos encontramos, bueno, y acá la novedad, con un proceso de internacionalización de la extensión, y es el desafío para este 2025, porque recientemente nos hemos incorporado a un programa de internacionalización de la extensión a dos bandas, donde estamos trabajando con compañeros y compañeras de UDELAR, y docentes y no docentes, extensionistas de otras carreras que están en este momento en Facultad de Bromatología, veterinaria, farmacia, bioquímica, bromatología. Así que bueno, este año también va a ser un año bisagra donde vamos a dar un pasito más. Y por último, dejo, esto fue muy rápido, después vamos al debate, algunas reflexiones finales que tienen que ver con instancias de sistematización y análisis de los procesos de curricularización de la UNER. Voy a citar a Alejandra Blanc y a Gretel Ramírez, dos compañeras referentes para mí, amigas, compañeras del camino, que adhiero y que mi tesis lo confirma, ¿no? Mi trabajo de tesis. La curricularización de la extensión imprime aprendizajes en contexto que marcan positivamente las trayectorias educativas de estudiantes universitarios y transforma el modo de enseñar. Los procesos de curricularización generan diálogos de saberes entre los contenidos de las cátedras y los contextos donde se desarrollan los procesos, que enriquecen la formación desde la multiplicidad de perspectivas de un mismo problema, tema, y actualiza los contenidos curriculares. Cierro trayendo a este espacio a los compañeros de la casita del niño San Martín de Porres, el jardincito maternal, los compañeros de los centros de salud con los que trabajamos, los compañeros y compañeras de los comedores comunitarios con los que trabajamos en pandemia, los compañeros y compañeras productores de la agroecología, feriantes de la ciudad de Gualeguaychú, que trabajan en la línea de soberanía alimentaria. Bueno, seguro me olvido de mucha gente, vecinos, vecinas que asistían a los centros de salud con los que trabajamos, con quienes también articulamos, grupos de mujeres de la tercera edad que participaban en un club barrial, la gente del club barrial, los padres, los padres, madres, directivos, los niños, bueno, muchas personas con quienes a lo largo de estos 18 años hemos trabajado, y me parece importante cerrar porque ellos han sido para nosotros, por supuesto, clave en todo este proceso. Hemos aprendido y a ellos le debemos toda la experiencia que tenemos hoy en materia de curricularización.
Así que muchas gracias y bueno, dejo lugar a otro compañero o compañera. Néstor, habilitate el mic, estás muteado. Otra vez muteado, exactamente. Decía que un gusto, Laura, escucharte nuevamente, una vez más. La idea es que después de las presentaciones podamos charlar, hacer preguntas. Quedan un montón de preguntas y de interrogantes y de ideas para compartir. Gracias, Laura, una vez más. Bueno, siguiendo un poquito con este conversatorio, yo quiero invitar al compañero de la UNOVA, perdón, no de la UNOVA, del Comahue, que está por acá. Damián, te escuchamos atentamente. ¿Cómo Un estás? coma. Es parecido, un Estamos coma. cerca, estamos cerca. ¿Cómo Bueno, estás bárbaro. vos? Muchas gracias, Néstor. En primer lugar, un agradecimiento inmenso. Arranco con una queja. Me ponen después de la UNER que viene con un bagaje de extensión terrible, impresionante, de experiencia. Nombraron 2013, 2008. Siento de alguna manera que voy a retrasar un poco el debate, pero bueno, son los primeros pasos que estamos dando en algunas cuestiones y sobre todo en curricularización en Comahue. Y seguramente voy a plantear algunas preguntas, algunas hipótesis y más de uno dirá, recién ahora se están desayunando de todo esto, pero bueno, es lo que nos toca. En primer lugar, un agradecimiento inmenso, Néstor, Fabricio, por invitarnos como Comahue a participar de este conversatorio, organizado por el Observatorio Jorge Castro, a quien conocí aquí en Comahue en las jornadas de extensión del 2012, cuando todavía eran jornadas y no congreso de Rexuni. Un recuerdo maravilloso de Jorge y de ustedes, así que bueno, nada, un orgullo muy grande y un compromiso de volver a estar en algunos lugares como Comahue, de discusión de extensión, de discusión política, de extensión universitaria, porque de alguna manera la consigna que me compartieron Néstor y Fabricio era que cuente un poco por dónde anda Comahue y qué caminos y recorridos de la extensión está transitando. En primer lugar, el agradecimiento es doble porque hace mucho Comahue está ausente de estos espacios de discusión. No solamente de la oportunidad que se nos invite a un conversatorio de estas características, sino que además estuvimos ausentes, por ejemplo, una década de Rexuni, lugar que nos nuclea, lugar donde se definen, cocinan y definen políticas universitarias, con lo cual para nosotros empezar a recuperar estos lugares es muy importante. Y cuando digo Rexuni, digo de casi todas las redes del CIN. Entonces, qué importante es volver institucionalmente, y Néstor de alguna manera me presentaba como una voz de gestión, me ponen un compromiso, pero qué importante es empezar a recuperar estos espacios, estos territorios, estos lugares de debate, de construcción política y, por qué no, también aquellos de toma de decisiones. En primer lugar, la Universidad Nacional del Comahue, ustedes sabrán o no tienen por qué saberlo, es de alguna manera la última universidad regional. Si bien hay universidades con características regionales, con distintas sedes, UTN, etcétera, pocas tienen las características de la Universidad Nacional del Comahue, de estar en 2 provincias, en 10, 12, 13, 14, 15 localidades, de mar a cordillera, como le gusta decir al pueblo mapuche. Y esto representa complejidades, pero para la extensión también representa oportunidades. ¿A cuántas localidades, a cuántas comunidades, a cuántos lugares podemos llegar como universidad? También la Universidad del Comahue hace poquito tiempo cumplió sus 50 años como Universidad Nacional. Estamos a un mes y a un día de cumplir 60 años de universidad provincial. Y como toda institución, y me contaron que algunas personas también a esta edad tienen cierta crisis existencial, nosotros el año pasado recuperamos la asamblea universitaria. Ustedes se preguntarán cómo elegimos autoridades si no tenemos asamblea universitaria. En el caso de Comahue es por voto directo, por sistema DON, por unidad académica y por claustro. Pero no teníamos nuestro órgano máximo de gobierno. Así como estuvimos ausentes de un montón de espacios, también estábamos ausentes del propio, de este lugar donde de alguna manera, bueno, es el órgano máximo de gobierno.
pudimos celebrarlo, se cumplió hace poquito un año de esa asamblea, y en esa asamblea, que en la última, abro paréntesis, bien ganado, el sinónimo de conflictivos, Néstor me lo recordó cuando nos convocaron. La última asamblea voló algún que otro elemento contundente. Esta última asamblea fue propositiva. No fue una asamblea coyuntural para resolver un problema de turno, sino que fue una asamblea que llegó después de un año de trabajo de proyectos en el Consejo Superior. Celebramos la asamblea universitaria y en la misma reescribimos nuestro estatuto, nuestro contrato social. ¿Por qué no nuestra propia identidad? Y en ese estatuto universitario, celebrado en la Asamblea el año pasado, nos reafirmamos como primera universidad intercultural del país y tuvimos oportunidad de también actualizar la función de la extensión. Piensen ustedes, miren qué retraso, todavía se hablaba en algún artículo de transferencia de saberes, ¿sí? Como ese docente donante del saber que transfiere un conocimiento quizás considerado como único válido. No solamente actualizamos la función de la extensión, sino que además pudimos meternos en algunas otras funciones sustanciales de la universidad, abonando esta idea de la integrabilidad. Y permítanme, les voy a leer, yo tampoco quería compartir pantalla, pero por ejemplo, en el capítulo primero de la enseñanza, en su artículo 25, paso a leer, pudimos incorporar lo siguiente. Los procesos de enseñanza y aprendizaje son teórico-práctico y se desarrollan dentro de las modalidades propias adaptadas por la universidad, promoviendo el ingreso, la permanencia y el egreso. Desarrolla en los y las estudiantes la aptitud de observar, analizar y razonar. Y aquí nos metimos como extensión. Las prácticas y actividades extraáulicas y o en el territorio permiten en el trayecto formativo asumir un rol comprometido con la sociedad. El artículo continúa, pero me quería detener en esta oración porque es de alguna manera lo que nosotros propusimos desde la extensión. Permítanme comentarles en una charla amena como es la que propusieron desde quienes organizaron, de una manera encubierta de estatutizar la curricularización universitaria. Encubierta queda mal, diplomática. Quizás si hubiésemos hecho un artículo que diga curricularización de la extensión universitaria, todavía estamos en asamblea. Pero sí buscamos un paraguas institucional, un paraguas normativo para así avanzar este año en acciones concretas de curricularización en Comahue. Y a principio de este año largamos la primera convocatoria, por eso perdón si retraso el debate, que se llama Compromiso Social Universitario, primera convocatoria de acciones tendientes a la curricularización de la extensión en la Universidad Nacional del Comahue, con dos focos primordiales. Por un lado, poner en valor el territorio, el aprendizaje situado. Creo que es en la Universidad de Entre Ríos, Laura, donde se habla de contexto experiencial, o en otras universidades lo toman. No quiero detenerme tanto en la teoría, pero con una fuerte impronta de territorio, de vínculo con el entorno, de diálogo de saberes, por supuesto parados en una postura de extensión crítica, donde, insisto, el docente quizás abandone esa postura de donante de saberes y nos permitamos que la extensión sea una construcción colectiva del saber, docentes, estudiantes, entorno. Y por otro lado, las acciones de extensión, las acciones en el territorio contribuyendo propiamente al diseño curricular, a las acciones, a lo que ya está en el programa, a lo que ya está en la currícula. Entonces me permito compartir con ustedes una primera reflexión en forma de hipótesis. Yo no sé si estamos curricularizando la extensión, quizás estamos extensionalizando la currícula. Estamos incorporando acciones de extensión, acciones en el territorio dentro de la currícula que ya existe. No quisimos avanzar en un cambio de plan de estudio, todavía se están discutiendo del 70, algunos en Comahue,
no quisimos avanzar en la constitución de una cátedra que sea transversal a 17 unidades académicas, a más de 80 carreras de grado, a más de 12, 13, 14, 15 localidades en 2 provincias. Qué difícil implementar esto. Si pensamos en armar una convocatoria que genere acciones en el territorio, más propiamente dicho, acciones de extensión en las cátedras. Y la verdad que la respuesta fue magnífica. Nosotros terminamos, la convocatoria cerró el viernes pasado, esto está muy fresco, pero ya tenemos 27 acciones para presentar y para trabajar en el Consejo de Extensión. El mismo lo integran los secretarios y secretarias de las distintas unidades académicas, centros regionales, escuelas. Entonces el Consejo de Extensión va a tomar conocimiento de estas propuestas. Yo ya tuve oportunidad de hojearlas. Algunas son de una cátedra, otras son de áreas de cátedra. Laura hablaba de cómo hacer compartir distintas cátedras. Bueno, la Facultad de Humanidades habla de áreas de historia, donde está América 1, América 2 y América 3. Hablo con conocimiento porque hice esa carrera, pero digo, hay una conjunción de cátedras, quizá por áreas, presentadas en las distintas propuestas. Si es más difícil la interdisciplinariedad, tampoco lo pusimos como requisito sine qua non, porque también atendemos que son las primeras acciones, ¿sí? Eh, Decía que empezaba al revés, porque le dimos un marco estatutario, si se quiere, un paraguas institucional máximo, que es el estatuto universitario. Vamos a las acciones concretas en una convocatoria nueva que se va a repetir en el segundo cuatrimestre, y la idea es esto tan bonito que compartía Laura, y que yo ya la voy a estar molestando cuando termine el conversatorio, porque quiero saber cómo sistematizaron todas esas acciones para mejorar la segunda convocatoria en el segundo cuatrimestre, y recién ahí, con todo ese bagaje, con toda esa experiencia, vamos a pensar una normativa más específica, ¿por qué no una ordenanza a través del Consejo Superior? Para ahí sí pensar cómo vamos a curricularizar propiamente dicha la extensión en Comahue. Y ahí se desprenden un montón de interrogantes que seguramente surgirán en las distintas presentaciones. Si es una obligación, si es un requisito, si toda acción en el territorio necesariamente es transformadora, si toda acción en el territorio sirve disciplinarmente a los contenidos de la cátedra, de esa cátedra que está yendo al territorio. Digo, ¿cuántas cosas se van a despertar de estas primeras acciones de curricularización, al menos en nuestra universidad? Lo que sí nos quedó claro es que no podíamos hacer un copy-pegue de toda la vasta experiencia que tienen otras universidades. De hecho, hay universidades que nacieron con la curricularización, es decir, que nacieron con una cátedra de prácticas sociales, de prácticas sociocomunitarias. Eran tan distintas las composiciones, las características, las idiosincrasias de esas universidades con la nuestra, que entendimos que necesitábamos iniciar este proceso para buscar nuestra propia identidad, así como lo logramos en el Estatuto Asambleario del año pasado. Entiendo que no hay que ponerse dogmático con estas acciones y que hay muchas formas de hacer extensión universitaria. Nosotros elegimos empezar este camino y respetar un poco nuestra identidad. Sabemos muy bien igual lo que no queremos y lo que queremos. Digo, como faro político, como faro de gestión, al menos así me presentó de alguna manera Néstor. Y perdóname, Néstor, porque te voy a parafrasear muchísimo en todo esto que voy a decir. La pólvora está inventada hace tiempo y algunas cosas sí queremos copiar de los demás. No queremos una extensión y una práctica curricular de carácter instrumental. Vuelvo a la idea del requisito, de la obligación, de que sea un requisito sine qua non para llevarlo adelante. No queremos tampoco una extensión y una práctica curricular, como decía antes, del docente donante del saber iluminista, donde el único saber aparentemente válido sea el académico, sea el disciplinario, abrirnos a la posibilidad de entender a que la extensión es formación y es generadora de conocimiento, siempre y cuando sea de carácter colectivo. Tampoco queremos que sea crítico. Si vamos a poner en tensión esa realidad y vamos a hacer jugar los saberes, bueno, que prestemos atención a una demanda de la sociedad, que podamos atenderla desde una cátedra, que una práctica social tenga ese sentido de atender una demanda concreta de la sociedad, y ahí sí llevar el bagaje disciplinar,
pero no queremos de ninguna manera una acción y una actividad espasmódica o extractivista, donde vamos, hacemos lo que tenemos que hacer y nos retiramos. Decía Si te Néstor, parece, Damián, si me permitís, Damián, yo digo, quedan un montón de preguntas y estoy viendo que aparecen un montón de temas, de intercambios, porque estás planteando también tus preguntas, tus interrogantes y estás generando otros interrogantes. Si no te parece una intervención poco cortés, ¿te parece bien que paremos un poquito acá? Le damos... Sí, te escucho. no, quiero cerrar con una sola cosita, que Sí, es adelante, te escuchamos. muy cortito. Quiero cerrar con el sentido de que nos propusimos en el Consejo de Extensión con los secretarios y secretarias, es muy difícil también ponernos de acuerdo entre 17, 18, 19 secretarios y secretarias, construir una nueva ciudadanía universitaria. Es decir, que realmente sea comprometida con la sociedad. Digo, en estos tiempos complejos, no solamente en términos de defensa de la educación pública, sino que a partir de la presencia nuestra como universidad, sin creernos el Ministerio de Acción Social ni mucho menos, con las responsabilidades que nos cabe, estar presentes en el territorio, escuchar las demandas, generar internamente una nueva ciudadanía universitaria comprometida con el entorno, con el territorio, con el barrio y con el barro. Esos fueron un poco los pilares de esta nueva convocatoria y es un poquito el faro que nos propusimos. Seguramente tendremos muchas más incógnitas que respuestas en todo esto que quise humildemente presentarles. Ahora sí corto. Gracias por la escucha. No, gracias, Damián. La idea es que sigamos preguntándonos, intercambiando puntos de vista. Gracias, Damián. Un poco la presencia en la Universidad del Comahue en este conversatorio también nos habilita a pensar que aparece una heterogeneidad muy interesante en universidades que están situadas en puntos muy diferentes, que tienen distintos niveles de desarrollo, pero aparecen también una heterogeneidad de puntos de vista que nos permite reflexionar, pensar. Gracias y seguimos en un ratito, Damián, gracias. Las amigas del Montserrat, estamos con muchas ganas de escucharlas. Tienen una experiencia vastísima, vastísima en términos de preuniversitarios. Nos gustaría escucharlas. Comenzamos por ahí, Sandra. Sí, bueno, gracias. Nos vamos a dividir la presentación con Agustina para hacerla bien breve. Em, yo solamente quiero decir que soy licenciada en Ciencias de la Educación de formación de base, militante extensionista y por elección desde hace muchísimos años. Em, y si bien la invitación es para contar la experiencia del MONCE, también estoy formando parte del equipo técnico pedagógico del programa de curricularización de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, la escuchaba a Laura y bueno, creo que coincidimos en la necesidad de fortalecer la dimensión pedagógica de la extensión, ¿no? Con todo esto que ella planteaba, tema que estamos trabajando fuertemente con la Bibi, que también está ahí, y bueno, eh, nos debemos escribir algo, nos debemos la escritura que nos comprometimos a hacerla. Bueno. Para comenzar, les quiero decir que la exposición va a girar en dos ejes que nos vamos a dividir con Agustina. Un eje que tiene que ver con el proceso de curricularización y los contextos institucionales en donde surge la curricularización en el Montserrat y donde estamos hoy tratando de mirar los avances y los retrocesos que estamos teniendo, digamos, ¿no? Bueno, yo, con respecto al proceso de curricularización y a los contextos institucionales, siempre digo que la curricularización de la extensión en el MONCE fue una casualidad de que yo estuviera ahí circunstancialmente como espacio laboral y que como picas eso que me caracteriza, eh, logré que en la modificación del plan de estudio de 2018 apareciera una materia que se llama proyecto sociocomunitario, que es de cursado obligatorio para todos los estudiantes, en donde tienen que cumplir con un 96 horas, un mínimo de 96 horas para poder recibir su título de bachiller humanista, ¿no?
Eso creo que fue un punto de clivaje ahí, ¿no? Bien interesante. Otra cuestión que sucedió y que me parece importante, que fue la creación de la Prosecretaría de Extensión del Colegio Nacional de Montserrat, que no teníamos. Sí teníamos extensión, sí hacíamos actividades, aún antes de estar curricularizada, desde el año 2008 en adelante, em, donde era de participación voluntaria, donde la dimensión pedagógica no estaba presente, era un fuerte activismo territorial sin tanto proceso reflexivo y mucho menos eh, con claridad en la dimensión pedagógica que esto tenía, ¿no? Luego, otro punto clave fue lograr la inclusión de los colegios preuniversitarios, de las secretarías de extensión de los colegios preuniversitarios, a formar parte del pleno del Consejo Asesor de Extensión de la universidad. Y eso nos permitió discutir cosas que tenían que ver con la extensión propia de los colegios, pero también lograr que se nos repartieran los fondos que llegaban de la SPU, los fondos que había de la universidad, y participar en todas las convocatorias habidas y por haber, digamos, ¿no? Que por ahí no nos tenían en cuenta. Entonces, eso fue un punto importante, digamos, ¿no? Bueno, decía, cuando en el 2018 se incluye el cursado de 96 horas de proyecto sociocomunitario, quiero poner que tengan idea de la magnitud de este colegio, que este año cumple 328 años, con una trayectoria anquilosada, muy tradicional, eh, donde todas las acciones que se realizan, que se realizaban, se siguen haciendo, ¿no? Por fuera del área de extensión, pero muy vinculadas a lo filantrópico, a, a, sí, a ayudas, a asistencias, digamos, en situaciones puntuales. Todo eso pasó a a ser discutido desde la Prosecretaría de Extensión, un poco para decir qué entra y qué no entra en la Prosecretaría de Extensión como parte de la política del área, ¿no? Bueno, pero también al tener que curricularizar una nueva materia, y sin morir en el intento, porque el Montserrat tiene por cada año 8 divisiones de estudiantes, digamos, entonces era un montón. Empezamos a hacer como planes de implementación. Tuvimos un plan 1, ¿no? Que la idea era que en los segundos años y en los terceros años hubiera una aproximación a lo que son los proyectos sociocomunitarios, a las problemáticas sociales, hacer una pequeña acción ahí, a participar de un proyecto diseñado por los docentes, para después luego en quinto y en sexto año poder hacer un diagnóstico, en quinto y en sexto año que los estudiantes pudieran llegar a diseñar, desarrollar y evaluar un proyecto de extensión. Bueno, con segundo y tercer año fue muy complicado, eran muy chicos, las nociones, los conceptos que necesitábamos que aprendieran eran muy abstractos, entonces pusimos en marcha el plan B, el plan 2. El plan 2 consistió pasar las 96 horas a quinto y a sexto año. En quinto año, con un abordaje mucho más teórico, mucho más de la aproximación para construir un marco teórico en el cual participaran todas las disciplinas que intervienen en la construcción de un marco teórico extensionista. Estamos hablando de ciencias políticas, antropología, sociología, economía, psicología, etcétera, ¿no? Bueno, eso nos llevó mucho tiempo porque los equipos docentes que constituimos, que venían de distintas profesiones, no todos tenían la misma formación tan amplia que se requiere para
para el oficio del docente extensionista, esto que planteaba Laura un poco, ¿no? ¿Qué es esto de ser docente extensionista? Y ser docente extensionista en un secundario, ¿no? Sobre todo porque las materias con las que tendrían que haber hecho base para nuestros estudiantes en el plan de estudio están en séptimo año, digamos, ¿no? O sea que todo lo que nosotros damos teóricamente tenemos que adelantarlo. Ese es un gran problema que tiene este plan de estudio y que nos resulta difícil esta implementación, ¿no? Bueno, digo, un quinto año en donde veíamos toda esta parte más teórica, ¿no? No quiere decir que en sexto no, pero sí esta base de fundamentos para que los estudiantes pudieran llegar a fin de año realizando un diagnóstico participativo en alguna comunidad, para luego en sexto año revisitar ese diagnóstico que se había hecho en quinto año, actualizarlo, ¿no? Y a partir de ahí empezar a diseñar un proyecto, ¿no? En sexto. Bueno, nos agarró la motosierra, porque imagínense que todos estos estudiantes, que estamos hablando de 8 cursos de 32 estudiantes, tenían que ir todos a territorio varias veces, 3 veces al menos como mínimo, digamos. El transporte en Montserrat está en el centro, entonces el transporte para los traslados, para los territorios, se hizo muy complicado a partir del año pasado. Nosotros comenzamos utilizando los colectivos de la universidad, después se hizo imposible porque igual había que pagarlos, y ya desde el anteaño comenzamos a desplazarnos en colectivos urbanos, con lo cual ir con menores, ¿no? A los territorios con colectivos urbanos implicaba que fuéramos con pequeños grupos. Digo, la normativa para los secundarios es un docente cada 10 estudiantes. Imagínense la logística de lo que les estoy hablando. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder a partir del año próximo? Las 96 horas quedan concentradas en sexto año, porque no podemos, no hay plata, no hay presupuesto, no hay posibilidades, digamos, de disponer hoy de otros fondos para garantizar eh, una, mm, una educación de calidad como la que se venía desarrollando, ¿no? Bueno, la dejo a Agustina, que va a hablar de cómo estamos hoy, digamos, con los avances y los retrocesos. Gracias, Sandra, gracias. Después seguimos charlando un poquitito más. Eso. Hola, Agustina, Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola a ¿cómo todos. andás? Bien, muy bien. Bueno, a mí me toca la parte difícil, hablar de los retrocesos. Ha habido avances, pero con lo que cuenta Sandra verán que para lo que era la historia del Montserrat ha habido más retrocesos que avances en algunas cosas. En parte venía escuchando todo lo que planteaba Sandra y pensaba que si alguien pasa por una puerta cuando estamos en reunión con el equipo, no sabe si somos amigos o enemigos, porque se escuchan gritos. Cada uno defiende a rajatabla cada vez que se recorta qué tiene que quedar, ¿no? Eh, Claro, Algunos con la pedagogía, ¿no? Hay que hacer esto, hay que sostener lo pedagógico, otros hay que seguir yendo más a territorio, y otros dicen, bueno, no, lo teórico es importante, no podemos mandarlos a territorio sin desarrollar temas primero. Pero el problema es que cada vez tenemos menos tiempo para dar todo eso. Y la realidad es que a veces se requiere una complejidad para el darse cuenta de ciertas cosas o para que algunos sentidos abstractos se consoliden en el imaginario de esos estudiantes y después puedan ir a territorio, puedan volver y reflexionar sobre las prácticas, que si antes lo hacíamos en 2 años y el primer año lo hacíamos de diagnóstico, hacer todo eso en un año y enseñar a escribir, diseñar y evaluar un proyecto de investigación es prácticamente una tarea, si no imposible, rosa al lado. No hemos llegado a esa situación todavía porque este año los alumnos de sexto año son los alumnos que tuvimos el año pasado en quinto, por lo cual ellos ya hicieron un diagnóstico. Eh, pero bueno, el año que viene vamos a encontrarnos con esa nueva situación. Algunas de las cuestiones en las que hemos avanzado,
son para resolver estos temas. Una de esas situaciones en las que avanzamos es que pese a este recorte de horas que se nos ha hecho, nosotros cobramos unas horas de quinto en monotributo, por eso no se nos pudieron seguir pagando, porque eran por fuera del plan de estudio. Se consolidó dentro del horario del espacio curricular, porque antes eran como las últimas horas, los chicos se quedaban a contraturno, entonces nunca había cursos. Bueno, por lo menos nos hemos establecido dentro del cronograma de trabajo del resto de las materias. Y es importante darle entidad a una materia como proyectos sociocomunitarios, porque uno de los problemas que tenemos es que suele ser una materia, por cómo se evalúa, por cómo se lleva a cabo y por cómo sea el aprendizaje, bastante más desprestigiada que las materias más clásicas, ¿no es cierto? Suele estar como a la altura de materias especiales como plástica, música, y no tenerse en cuenta a veces como otras materias. Entonces, bueno, hemos avanzado en esos términos. Después también la conformación de equipos de trabajo, esto que hablaba Sandra un poco, nosotros arrastrábamos desde cuando era en segundo y tercer año a otros docentes que para ese momento sirvieron con prácticas más de territorio, pero que a lo mejor no estaban tan capacitados en lo que es investigación y acción participativa. Entonces, terminaban las conclusiones de los chicos en sus bitácoras, en sus experiencias etnográficas, hablando respecto a qué lindo que estuvo, qué bueno el contacto, y no podían hacer una reflexión más sistematizada y que tuviera que ver más con un proceso por ahí del otro como un sujeto de acción para investigación también, digamos, ¿no? Conjunta. Entonces, tuvimos que cambiar términos y condiciones. Y para unificar con los procesos de estas condiciones, con los que quedaban, digamos, los docentes que quedaron, decidimos formar un material, porque otro problema que tenemos es que no existe un material de este estilo para estudiantes secundarios, y no podemos por cada tema mandarlos a leer Irene Basirachis, Pierre Bourdieu, porque, como les digo, no nos alcanza la lógica de un año, y porque más allá de que nuestros estudiantes en especial son estudiantes avanzados, bueno, hay ciertas complejidades en estos textos que aún no logran, porque las materias están de ese tipo, como dice Sandra, antropología, sociología, entre otras, en un año más. Entonces nos vemos en la obligación de dar un poco de todo, dar un poco de metodología, dar un poco de antropología, dar un poco de sociología. Entonces hemos generado un apunte propio que de alguna manera permite simplificar como estos pasajes de los chicos por ciertos temas, ¿no? Y bueno, algunas experiencias que practicamos en el aula, debido a estas salidas que cada vez son menos, como los mapeos, hacemos mapeos de la escuela, mapeos de otros lugares, que son prácticas que se necesitan práctica, digamos, es algo que por ahí en las ciencias sociales no se habla mucho de que se necesita ejercitación y práctica, y es algo más que se habla de las matemáticas o de las ciencias duras, y en realidad hay ejercicios que requieren práctica. Este es uno, la entrevista es otro. Entonces, antes de ir a territorio y gastar nuestro único cartucho de esa vez que vamos a territorio con cada uno, practicamos mucho entrevista, practicamos mucho mapeo. Entonces, así traemos también al aula esas cuestiones. Otra forma en la que solucionamos es que a veces también traemos el territorio del aula. Muchas veces hemos invitado, como el Montserrat, aparte es un museo histórico jesuita, hemos invitado los territorios al aula, digamos, y a las escuelas. Eso también es algo que comúnmente realizamos. Bueno, después la conformación de la red de extensión de colegios preuniversitarios, que es un avance que sigue en pie. Tuvimos la jornada hace 2 años en Montserrat. Mencionar la producción de la revista de Esencia, que es una revista que también hace 2 años que publicamos, y tiene aportes desde la caja de herramientas pedagógicas y discusiones de lo que sucede propiamente en las escuelas secundarias con estas materias. En Córdoba hay una materia similar, que es formación para la vida del trabajo, que en 2 de sus años plantea proyectos sociocomunitarios. Entonces, a partir de eso, y que en la diplomatura que nosotros tenemos venían pidiéndonos los profes de FBT, por favor, abran algo para FBT, bueno, este año decidimos concretarlo, empezamos a trabajar por eso, estamos esperando los puntos de la provincia. Entonces, bueno, ahí estamos con la renovación de la diplomatura, con una mirada más hacia lo que la provincia necesita también, que va más allá de los colegios preuniversitarios. Con el limitante de que la provincia lo que pide es que sea un curso presencial, nosotros antes lo hacemos virtual, y eso como que dejaría elegido solo urbano de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba y no de la provincia, ¿no?
Entonces, bueno, por ahí sería un problema para que acceda otras personas. Bueno, el recorte presupuestario como un retroceso también ya lo contó Sandra. La pérdida, bueno, sin duda implica un impacto pedagógico muy grande. Esto de alguna manera hay que recortar y lo que tenemos que recortar de alguna manera influye en el proceso de enseñanza. Después, algo que nosotros tenemos es que nos dedicamos a la labor de extensión e investigación, digamos, también, ¿no? Entonces, bueno, en la revista escribimos muchas veces nosotros, escribimos solos y con alumnos, entonces, a partir de eso, y los recortes, digamos, presupuestarios, es muy difícil que un docente con lo que gana sostenga las horas de clases, las horas virtuales, las horas en territorio, la comunicación con esos referentes territoriales por fuera de las horas de territorio, las veces que tiene que ir para ir con cada grupo, porque imagínense, más de 30 alumnos, por cada salida del curso sale 3 veces el docente. Entonces, es mucho el horario territorial. Y encima producción, ¿no? De investigación. Entonces, es como mucha carga horaria para los sueldos, que son bajísimos, ¿no? Entonces, bueno, esas han sido dificultades que nos hemos encontrado. Bueno, otra cosa más, como última cosa, que antes los docentes teníamos este horario, que era un horario en el que todos dábamos la materia a la misma hora, y si bien era un poco marginal el horario, nos permitía seguir estando como grupos nosotros en la oficina y plantearnos entre nosotros algunas cosas que surgen. Todo el tiempo nosotros interactuamos como grupo, ahora tenemos como el horario integrado, entonces estamos separados y ya no nos estamos encontrando en ese espacio. Aunque por ahí puede haber sido un problema a la hora de vernos las caras todos los días y plantearnos esas pequeñas cositas que surgen del aula. Y bueno, dejo tiempo para seguir después debatiendo y discutiendo. Gracias. Gracias, Agustina. Gracias. Sí, surgen un montón de preguntas, de interrogantes. Claramente también es cierto que la presencia de las prácticas sociales educativas en sus diferentes denominaciones están creciendo en forma interesante, exponencial en los preuniversitarios, lo cual es alentador también como punto de partida. Bueno, retomamos un poquito tus comentarios, Agustín, igual que los de Sandra. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué decís, Néstor? Ahí ¿Cómo están todos y escucharte. todas por allá? Bueno, primero agradecer al Centro de Estudios Sindicales y Sociales en la persona de Néstor, que fue con el que hablé. Siempre es grato para mí compartir caminos con quienes entendemos que vamos hacia un destino común, con lo cual comentar los diferentes caminos que nos llevan a ese destino siempre es un momento grato. Yo soy Javier Bauzá, soy sociólogo y psicólogo social y soy parte del equipo de cátedra de las prácticas socioeducativas, ¿no? Que logramos curricularizar en el año 2016. Yo para no dispersarme intenté poner como tres ejes o guiarme con unas preguntas, ¿no? Primero sería cómo lograr el proceso de curricularización de la extensión, que significa esta creación de las prácticas en la carrera de sociología. La segunda pregunta sería con quiénes o junto a quiénes hemos trabajado estos 10 años. Eh, la tercera sería que una vez que lo conquistamos a este espacio, hay una tensión que para mí nos tenemos que plantear permanentemente, que es cómo queremos aprender, porque para eso estamos generando y forzando estos espacios. Y la última pregunta para mí tiene que ver con una orientación más política, ¿no? El para qué, que tiene que ver con repensar el compromiso universitario que han puesto en el título. Em, ¿Cómo, de qué manera lo logramos? Para mí cualquier creación de un espacio nuevo tiene que ver con una lucha, ¿no? Entonces, en la carrera de sociología hay una lucha que tuvo como dos procesos convergentes. Hay una más interna que tiene que ver con, en el 2011 empezamos una discusión dentro de la carrera de que teníamos que reformar el plan de estudio, ¿no? Hicimos una reforma parcial, con lo cual las victorias también son parciales, ¿no? Pero ¿cuál fue para mí la discusión esencial en aquel momento que nos tardó 2 años? Los y las sociólogas estudiamos, tenemos una enorme agudeza para la comprensión de grandes estructuras sociales, coma, sin caras, sin gente que las habita esas estructuras, ¿no? Nos hemos formado en la comprensión de una sociedad sin personas, sin un otro. Entonces, una gran discusión que acá parece como de perogrullo. ¿Cómo no va a ser importante las prácticas socioeducativas? Bueno, había una gran resistencia para quienes estaban inmersos en la investigación y les parecía un plan B, una cosa bastante absurda, quienes consideraban que no tenía ni sentido
¿no? Agregar prácticas sociales educativas. Así que fueron 2 años de discusión bastante intensa. En el 2013 logramos esa reforma, con lo cual digo, es esa victoria parcial. Y como estaba en cuarto año, seguimos discutiendo, ¿no? Entonces no se aplicó hasta el 2016. En el 2015 produjimos, forzamos, trabajamos, no sé cómo decirlo para que suene bien, una discusión interesantísima porque tuvo un formato bastante asambleario, ¿no? Y entonces estábamos los docentes, pero logramos que un grupo nutrido de egresados participara y de estudiantes. Y ahí elaboramos un reglamento en el 2015. Y vos decís, bueno, ¿para qué querés los tips o el protocolo? No, más que nada lo que queríamos, nuestra intencionalidad era política, era marcarle la cancha a quien tomara ese espacio en el 2016, que era el inicio de estas prácticas. Eh, Discutimos asambleariamente durante 7, 8 reuniones, casi 6 meses de laburo, con quién queremos hacer las prácticas, para quién queremos hacer las prácticas, de qué manera la vamos a trabajar. Y fue una discusión y un consenso realmente muy interesante en esto de conformar ese espacio. Entonces, digo, la conformación de este espacio de curricularización tiene que ver con esas causas internas y esas necesidades propias de la carrera de sociología dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, y también con esto que planteaba Laura, con esta, si pensamos en las condiciones externas, con esta sinergia que habló Laura, de estos procesos de curricularización en el resto de las universidades nacionales, que en particular en la Universidad Nacional de Cuyo tiene un hito en el 2016, con la ordenanza creo que era 07 del 2016, que plantea que cualquier cambio de plan de estudio tiene que tener, pensando en el perfil de los egresados, las prácticas socioeducativas. Entonces, insisto, hay un proceso endógeno, ¿sí? De causa interna de la carrera y otro exógeno quizás externo, y desde arriba se juntaron los dos procesos, convergieron, pero digo, en las facultades donde solo ha sido la obediencia de la ordenanza, los procesos son muy disímiles, ¿no? Es diferente el resultado que hemos conquistado en los diferentes lugares. ¿Con quiénes nos juntamos? Yo voy rapidísimo para tratar de decir todo lo que quiero decir. Si ustedes, si ven que voy muy veloz, me pegan un cazote. ¿Con quiénes nos juntamos? En ese reglamento de prácticas establecimos 4 áreas prioritarias. Porque digo, en la Universidad Nacional de Cuyo los convenios de extensión se hicieron con Chevron, se hicieron con Monsanto, ¿no? Entonces, para nosotros hay una enorme discusión con quiénes queremos hacer estos trabajos de práctica, ¿no? Y pusimos 4 áreas prioritarias. La primera tenía que ver con la economía social y el trabajo, ¿no? Y entonces en estos 10 años hemos laburado muchísimo con cooperativas, con campesinos sin tierra. Uno de los laburos que más me gustó de esta área prioritaria sería con APEPRO, que hicimos un registro de tenencia de tierras para pequeños productores, maravilloso. ¿Qué cultivaban, cómo, qué parte era de ellos, qué parte no? Eh, Incluso en diferentes años con esa misma organización trabajamos los hábitos alimenticios. Ellos estaban peleando por un bolsón de comida que no tenía huevo, que no tenía carne, en la época macrista, me acuerdo, y nosotros pudimos investigar cuáles eran los hábitos alimenticios, qué necesitaban, qué otras cosas podría traer ese bolsón, y después esa organización lo iba llevando al municipio para exigir lo que necesitaba, ¿no? En esta área laburamos con múltiples organizaciones. Trabajamos, yo dije a Pepro recién, pero trabajamos con la Garganta Poderosa, con la Corriente Clasista y Combativa, con los Trabajadores Sin Tierra de la Valle. La segunda área es el área de cultura y educación popular. Ahí laburamos, hemos ido trabajando con bibliotecas populares, con centros culturales comunitarios, televisión comunitaria, radio comunitaria. De acá una experiencia que me pareció súper interesante fue de la Biblioteca Popular Jesús Nazareno. El gobierno provincial la quería sacar de su edificio y le dicen, bueno, pero ustedes ¿qué están haciendo? ¿Qué han hecho en los últimos 10 años en el edificio? Porque no lo están usando. Habían hecho, ni hablar de las cantidad de cosas que habían hecho, desde talleres hasta la posibilidad de cuidar las criaturas de las mujeres del barrio cuando iban a laburar. Bueno, habían hecho muchas cosas. ¿Qué le pasa a las organizaciones que están en la urgencia y que están todo el tiempo al pie del cañón? No sistematizan sus experiencias, no las tienen. Entonces, ¿cuál era el pedido muy, muy claro y muy urgente? Necesitamos ayuda para sistematizar y poder hacer una historia de la organización, ¿no? Entonces, ese laburo fue súper interesante, muy útil para la organización en ese momento que los estaban desplazando del edificio. La tercera área fundamental es salud y medio ambiente que nos propusimos, ¿no? Fundamentalmente intentando pensar en las organizaciones que se dedican a la prevención de la enfermedad, ¿no? Ahí hemos laburado, bueno, con gente en situación de calle, pero el año pasado laburamos con Ni un pibe menos por la droga.
Muy interesante también, las pibas y los pibes hicieron, los estudiantes hicieron un relevamiento de las condiciones de vida de los pibes que van a la organización, súper interesante, basado en el censo, pero con particularidades del barrio. Y después también nos pidieron que tratemos de relevar qué piensa ese barrio de esa organización, ¿no? Para ver qué cosas les demandan, por qué van, por qué no van, qué está pasando en el barrio que me rodea. Me encantó ese laburo. Y la última, la cuarta área que habíamos puesto como prioritaria para este laburo y para este espacio es la de derechos humanos, ¿no? La búsqueda de memoria y verdad y justicia. Con esa organización que es el Espacio para la Memoria en Mendoza, que es el ex D2, que es un centro de detenidos desaparecidos, hemos hecho un laburo que lleva como 10 años, es 7 8 diría yo, continuamente. Em, en uno de los laburos hicimos el perfil sociodemográfico, las trayectorias de vida, ¿no? Como la inquietud que nos planteaban, la veo a Mariela por ahí. Mariela, ¿estás por ahí? Mira, Mariela está... Saluda, claro, la Mariela ha sido parte de la cátedra en algún momento. Eh, entonces, digo, en esto de los derechos humanos y memoria, verdad y justicia, nos habían pedido cómo poder construir un perfil sociodemográfico, cómo construir las trayectorias de vida de esas personas que en las marchas figuran solamente como una foto con un cartel, ¿no? Pero tienen gustos, pero tienen equipos de fútbol, pero tienen familia, pero tienen... Bueno, maravillosa el laburo que hicieron los pibes y las pibas. Eh, hemos laburado a lo largo de 10 años con más de 20 organizaciones, pero eso, el detalle del número es lo menos. Al contrario, diría yo, lo que nos preocupa año a año es tratar de mantener el vínculo, ¿no? Que decía recién, creo que Damián, no construir una extensión o un trabajo extractivo, ¿no? Sino pensar cómo podemos volver a laburar y cómo podemos rearmarnos en esa redefinición de las necesidades de las organizaciones porque muchas veces chocamos, los tiempos académicos chocan con los tiempos de la organización y son 6 meses y tenés que resolverlo y tenés que terminar. Y vos decís, ay, no, pero los pibes y no pasa. Bueno, eso lo intentamos resolver con esto. Si la tarea llega hasta acá, la retomamos. 2025 la retomamos. ¿Y cómo la retomamos? A partir de lo anterior y a partir de las nuevas necesidades que van surgiendo, porque esa realidad es múltiple, compleja, contradictoria, ¿no? Entonces, es una preocupación también constante esa posibilidad de continuar, retomar, profundizar los laburos que vamos haciendo. Decía, una vez conquistados estos espacios, ponemos siempre en tensión porque a veces se nos olvida y tenemos que estar atentos en esto de la vigilancia epistemológica que creo que decía la Laura. ¿Cómo queremos aprender? ¿No? ¿Qué hay de ese quehacer universitario? ¿No? ¿Cómo son los procesos de enseñanza de enseñanza de aprendizaje colectivos, comunitarios, ¿no? Eh, no quiero citar autores, pero el aprendizaje situado de Paulo Freire, de Pichon Rivière, ¿no? Que dice ese sujeto que sabe en qué contexto está, que sabe qué parte de la estructura social y productiva pertenece, ¿no? O esto se liga al concepto gramsciano de praxis, de aprender en una acción concreta, ¿no? En esa teoría y práctica bien articulada, bien masticada, que hace un aprendizaje significativo. Em, creo que la idea de pensar cómo queremos aprender está íntimamente ligado a esto que estamos charlando, que vienen charlando compañeras y compañeros, un diálogo de saberes que sea genuino, profundo, ¿no? Que nos intente cuestionar de cómo vamos a buscar a un otro, ¿no? Porque nosotros tenemos un montón de herramientas maravillosas y las tenemos que poner en juego y tenemos que construir una actitud psicológica y una humildad para escuchar cómo han resuelto los otros, porque los otros han llegado hasta acá, resolviendo, organizándose, planteando estrategias. Y si nosotros creemos que vamos a descubrir el agua tibia, pues el agua tibia es fría y caliente. Entonces, ¿tenemos herramientas? Sí. ¿Tenemos que llevarlas? Sí. Y tenemos que construir una actitud de humildad lo suficientemente amplia y compleja para escuchar, para aprender, para tener esta posibilidad, ¿no? Para no generar esa invasión cultural que decía Freire, ¿no? Que vuelve a generar esa conciencia oprimida, que plantea que el otro hay que anestesiarlo, ¿no? Y que tiene que estar acostumbrado a poner la mano para que alguien de arriba le dé. Hay que romperlo, pero hay que cuestionarnos permanentemente para romperlo. Desde el inicio, desde la entrevista de inicio tenemos que plantear. Em, tengo muchas cosas para decir, pero voy a tratar de poner títulos. También dentro de la formación, nosotros le planteamos con el Fabio que nombraba el Néstor recién, que la caja de herramientas de nuestras prácticas, esto que también planteaban, perdón, las compañeras Agustín y Sandra, de dónde sacan lo teórico? Nosotros tratamos de despojar lo teórico de nuestro espacio porque tenemos muy poco tiempo para hacer las prácticas. Entonces, ¿qué le decimos? Ustedes tienen una hermosa caja de herramientas, es la carrera. Le exigimos
que a la segunda o tercera intervención vuelvan a la cátedra de estructura social y que vuelvan a la cátedra de planificación de proyecto, los hacemos volver a desempolvar, a soplar las cosas que ya tienen, las desempolvamos y las volvemos a ejercitar, porque tienen un bagaje teórico fundamental, pero yo no tengo que repetirlo, tengo que utilizarlo, ¿no? Entonces, hay una ida y vuelta también en la carrera que nos ha retroalimentado como carrera, ¿no? En esta posibilidad de ese aprendizaje tan valioso que es el situado. Y a su vez, en esto de la complejidad del aprendizaje, cuestionarnos cómo es. No solo aprendemos intelectualmente, ¿no? También, como plantea Pichón Riviera, aprendemos en un hacer y en un sentir. O como dice Falsborda, en esos sujetos sentipensantes, ¿no? Que si no estás involucrado en la situación, no lo lográs hacer. Yo, si me permiten, les leo un fragmentito que anoté a una piba que hizo las prácticas el año pasado en la reconstrucción de las trayectorias de vida de los detenidos y desaparecidos que nombré recién. Dice la piba: el análisis a partir de la matriz de datos que no nos presentó demasiado problema. Su trabajo teórico que tenían que hacer no les presentó demasiado problema. Punto. Lo que más nos preocupó fue hacer que esos conceptos que utilizamos logren hacer doler como nos pasaba a nosotros cuando le poníamos cara a los datos. Es eso. Yo cuando lo escuchaba decía, claro, eso hay que lograr. Que esa piba esté sintiendo y haciendo cuando trabaja, cuando piensa, cuando elabora, ¿no? Qué complejo, pero qué significativo para ella, para nosotros. Esa posibilidad de comprender para qué sirve el aprendizaje, si no es la repetición bancaria clásica. ¿Cómo estoy el tiempo? ¿Me quedan 4 minutitos, Néstor? Bien. Última pregunta. No, no te escucho, pero te veo que cabeceaste, así que me aprovecho. Ahora sí, Javier. Sí, sí, adelante. Dale. La última preguntita, ¿no? ¿Para qué? Un para qué más político que tiene que ver con el título de esto, de repensar el compromiso universitario, ¿no? ¿Qué universidad queremos? ¿Qué universidad tenemos? Así como la universidad alguna vez le rezó a la iglesia y después al Estado, ahora entiendo yo que le reza al mercado, ¿no? Más análisis estructural sociológico, pero funciona o funcionamos como una línea de montaje de competencias, ¿no? Que requiere el mercado. Un mercado hoy más omnipotente que nunca, ¿no? El mercado que regula la vida cotidiana de todos nosotros. Así vamos a funcionar como universidad. Tenemos que cuestionarnos. Tenemos que cuestionarnos en alguna otra época y en esta época también, ¿no? Es importante pelear desde adentro de las universidades nacionales porque el capital nos va transformando a la universidad en una agencia de extensión a su servicio. Yo les comentaba que nosotros veíamos convenios de la Facultad de Ciencias Agrarias con grandes empresas vitivinícolas mendocinas o con Monsanto. La carrera de Ingeniería en Petróleo tiene un convenio con Chevron con cláusulas secretas, un convenio de extensión, ¿ustedes lo pueden creer? Entonces, ¿qué hacemos en estos espacios? ¿Qué hacemos como universitarios? Tenemos que dar la pelea, ¿sí? Para ver para quién estamos trabajando, ¿no? Para no transformarnos en esa agencia de extensiones. Y yo creo que parte de esa pelea tiene que ver con implicarse los docentes, con implicarse los pibes y las pibas, explícitamente con las luchas, ¿no? Con para quiénes. Eh, Tenemos que repensar el conocimiento. A mí siempre, yo tengo como un pajarito acá, que es de Paulo Freire, que vuelve a cuestionarme permanentemente. Él dice, podemos ser educadores y creer en el pueblo, podemos pronunciar el mundo con ellos. Bueno, parecen ideas sueltas, parece una frase bonita, ¿no? Pero si uno piensa en un quehacer liberador, tiene que cuestionarse permanentemente qué confianza y qué posibilidad tiene de construir con el otro, ¿no? Y lo último, nosotros, ahí me sale una beta más negativa, pero quiero pensarla, ¿no? Eh, Hemos estado quizá en algunos momentos con viento de cola y ahora con viento en contra, defendiendo lo logrado. Hemos logrado muchas cosas. Esto que yo estoy contando es un proceso de lucha y un logro. Pero debimos haber dado un salto más, ¿no? Defender lo logrado siempre es estar ahí. Y yo creo que tenemos que desafiar, ¿no? Desafiar y romper los propios límites y radicalizar esa democracia, ¿no? Porque muchas veces el que pone el ladrillo de la universidad en donde yo trabajo no puede entrar, entonces no me puedo conformar con hacer unas prácticas. Tengo que volver a golpear la puerta, tengo que volver a cuestionarme, ¿no? Cierro con esto y no me extiendo más.
quiero leerles una frasecita que dijo una piba el año pasado, que hablando de la sociología y de la función de la sociología, pero para mí tiene que ver con las prácticas y con esto que estamos charlando. Dice, no puede existir sociología, yo diría universidad, aislada de la práctica concreta en los territorios. La función de la sociología es la de aportar a los procesos de lucha colectivos y la de molestar al poder hegemónico. Mirá la definición, ¿no? Eh, no es casual de vuelta esa definición, es producto de estos procesos de comprensión situada. Los pibes y pibas en cuarto año se pasan una tremenda crisis de qué voy a hacer cuando salgo de estudiar la carrera. Se cuestionan para qué estudiaron, no saben qué hacer. Y terminan las prácticas sabiendo que tienen para un otro, que el otro les devuelve que saben y que pueden. Para mí es la esencia del espacio. Pueden, saben, construyen y el otro le devuelve que hacen, ¿no? Y entonces en ese hacer aparece algo que es distintivo, que es cualitativamente diferente en el aprendizaje. Casi con el tiempo logré bien. Lo veo a Néstor que está muteado. Gracias. Ah, bien. Gracias, Gonzalo. Javier, perdón, gracias, gracias, gracias. La verdad que es Ustedes. un gusto escucharlos, escucharlas. Experiencias distintas, diversas, en universidades situadas en ámbitos muy distintos, muchas afincadas en cátedras, muchas afincadas en cátedras. Eso también da cuenta de que los que iniciaron muchas de las actividades de curricularización tenían que ver con los proyectos y programas de extensión. Hoy, felizmente, también aparecen otras alternativas, las cátedras como un ámbito en el cual se llevan a cabo, se desarrollan los procesos de curricularización. Realmente estamos viendo una variedad, una heterogeneidad de propuestas muy interesantes en universidades, en instituciones muy alejadas, ¿no? Y esta heterogeneidad es virtuosa. Si les parece, nos escuchamos un poquito, hay muchas caras conocidas, muchas caras que tienen mucho para contar y otras para interrogarnos. Si ustedes quieren, levantan la mano y ahí les vamos dando la palabra junto con Fabricio, mi compañero, que está trabajando también en esto. Néstor, ¿cómo se levanta la mano en el Zoom? Tenemos la posibilidad acá, sí. No, si no, de todas maneras podemos hablar no veo acá la opción de levantar la mano, pero de todas maneras, Está en reacciones. Abajo, en la barra abajo, aparece reacciones. sí, Gracias, reacciones, Carlos. ahí estamos. No estamos viendo todavía manos levantadas. Aquí, Carla, te escuchamos atentamente. Veo una mano tuya, Carla, ¿o me Sí, equivoco? sí, 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 yo ¿Cómo levanté la estás, mano. Carla? Bien, un gusto encontrarnos siempre, aunque sea por acá, por estas jornadas de diálogo y de aprendizaje conjunto. Eh, Pedirle a Damián, antes de hacer una reflexión también, a ver si nos puede compartir para nuestro grupo de estudio la normativa a la cual hacías referencia en tu presentación. Y también en referencia a eso, sabes que yo había notado un poco cómo vos cerraste la exposición, que Néstor dice, bueno, sigamos conversando después, ¿no? Eh, y vos planteaste algo así como construir una nueva ciudadanía universitaria, el gran horizonte que nos estamos planteando, ¿no? Y nosotros decimos, qué bueno que esto sea así, me parece que se trata así de discutir la extensión universitaria y que en realidad el compromiso social universitario se trata de justamente discutir la ciudadanía universitaria, pero discutir la universidad en su conjunto, ¿no? Y también esto nos
nos lleva. Uno de los conversatorios del año pasado fue un conversatorio con estudiantes, y los estudiantes justamente, ¿no? Sin decirlo, cómo construir la ciudadanía, cómo construir la universidad, un poco también estaban colocándose un rol eminentemente político, que por ahí los y las docentes en la universidad, el personal no docente, quienes gestionamos en la universidad, tenemos un poco más de prurito en ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y también me pareció bárbaro cuando vos planteabas esta construcción de la normativa. Digo, uno tiene que ir dando pasitos. Esto Néstor nos enseñó muchísimo a nosotros en la universidad, y bueno, los compañeros también en este camino, el ir haciendo algunas concesiones también, ¿no? Hay algunas cuestiones nodales que uno no concede, pero para poder avanzar a veces necesitamos, como en el país, como en el mundo, hacer algunas concesiones. Y me parece que después también el poder, por lo menos en nuestra universidad, fue así en varias de las facultades. Bueno, acá estaba Ana Rugier, que es la secretaria de Extensión de Vinculación con la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Vida. Digo, si los órganos de gobierno nos habilitan, que para algo están los órganos de gobierno, si es necesario reformar, modificar una normativa, bueno, se dará el tiempo y el espacio y se darán las discusiones necesarias, ¿no? También plantear alguna cuestión que tanto Sandra, Agustina y Laura plantearon esta cuestión de algo común que venimos discutiendo también desde el año pasado, cuáles son las condiciones de trabajo docente, ¿no? Cuáles son las condiciones en las cuales se están realizando las prácticas, que es un gran tema también que sale seguido. Sandra, me parece que el texto, el que tienen para escribir junto con Laura y con... me parece, vos diste una respuesta, ¿qué es eso de ser docente extensionista? Entonces vamos a esperar el texto de ustedes. No, no, es solo una idea y como es, un deseo y un compromiso asumido así en charlas de café, pero no hay nada todavía. Qué bueno que estemos pensando en estas cuestiones, ¿no? Contanos un poco esas charlas de café, a ver qué estamos pensando, porque de repente acá habemos unos cuantos docentes preocupados y ocupados con las prácticas y podemos hacer algo a varias manos, ¿no? Bueno, en realidad eh, surge también de una necesidad que yo veo en la Universidad Nacional de Córdoba, no solo en el MONSE con mis docentes extensionistas, ahí menos, pero que tiene que ver con la formación pedagógica de nuestros docentes de grado fundamentalmente, ¿no? Pareciera como que la cuestión de los aprendizajes o qué aprenden nuestros estudiantes no es un interés muy frecuente, o sea, lo que habita las aulas universitarias es más eh, un docente que va, da el tema y no se preocupa realmente de los aprendizajes. O sea, toman los exámenes, da lo que tiene que dar y ahí queda. Entonces, cuando uno piensa en procesos de curricularización de la extensión en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, para transformar programas formativos desde perspectivas extensionistas, necesitamos necesariamente revisar de qué estamos hablando si decimos que la extensión implica otros modos de enseñar y otros modos de aprender y por lo tanto otros modos de evaluar. Y eso es algo que debemos escribir, digamos, porque no hay ningún pedagogo que hasta ahora haya escrito sobre eso. Y solo podemos ponerle un poco, pienso que les hacemos extensión y estamos enseñando esto, ¿no es cierto? No, no podemos esperar que lo hagan otros. Así que están todos invitados a ponerle pienso.
Yo te cuento, Carla, justamente hoy, nos avisó la secretaria del Consejo Superior que ya está el despacho del nuevo estatuto. Digo, la asamblea fue el año pasado, pero comisión redactora, legales, hay una comisión de lenguaje no sexista, digo, pasó por varios procesos más allá de todo lo que fue votado in situ en asamblea. Si sale todo bien en el próximo Consejo Superior, sancionamos el nuevo estatuto. Por supuesto que una vez que esto suceda lo compartiremos para que puedas ver esto que leí del capítulo de enseñanza y fundamentalmente la actualización de la función de la extensión, que ahí es donde pudimos meter un poco más de mano. Y otra cosa, Javier, me encantó tu exposición, sinceramente, me encantó mucho, me gustó mucho. Y traigo un recuerdo, está Mónica Amado en el chat, que es la secretaria de extensión del complejo universitario de Viedma, y no me va a dejar mentir. En una de las últimas sesiones de consejo hablamos de esta cuestión de la agencia de extensión. ¿Por qué? Lo comento muy rápido, pero seguramente alguien se va a ver reflejado o reflejada. Nosotros en Comahue tuvimos un boom muy grande de las diplomaturas de extensión, que tenían un objetivo, era un trayecto formativo no curricular, tenía un objetivo de extensión, de llegar al territorio, de llegar a donde la universidad, por la razón que fuese, no llegaba. Digo, nació como una diplomatura propiamente de extensión y después, como sucede y ustedes lo sabrán, todos volcaban, todo era una diplomatura de extensión, todos querían hacer diplomatura de extensión, terminaban siendo algunas más de investigación o con otros perfiles. Pero nos pasó algo con respecto a fijar el valor hora docente, y acá esto también depende de un gremio, de un sindicato docente, la organización de este conversatorio. Tuvimos un embrollo en fijar una suerte del valor hora docente en el marco de los trayectos formativos, de las diplomaturas de extensión, sobre todo con una facultad en particular que fue ingeniería. Javier hablaba de Chevron, y bueno, imagínense en Neuquén, la provincia de Vaca Muerta. Y digo, ojo con quedar circunscriptos a una política de mercado, a una necesidad de mercado. Digo, en todo caso, la contraparte institucional, bienvenido sea que ponga lo que tenga que poner, y trabajamos con eso y las consolidamos, pero en definitiva las políticas, en este caso de extensión universitaria, las definimos en el Consejo de Extensión. Digo, no convertirnos en esto que yo no se me ocurrió y está buenísimo, lo voy a llevar al Consejo. Mónica, vos no digas nada, va a ser una idea mía. Esto de hablar de una agencia de extensión, no convertirnos en eso. Digo, no quedarnos circunscriptos a una idea de mercado, sino más bien fijar nosotros nuestras políticas internas y sí, hacerlas jugar con las contrapartes institucionales, sea una biblioteca popular chiquita o sea una gran empresa petrolera. Pero nada, me vino bárbaro, Javier, y aparte aprovecho para decirte que me encantó toda tu exposición. Gracias, Bueno, Damián. que haya servido. Gracias, muchas gracias, Damián. Tenemos una palabra acá, un pedido de mano levantada. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, un gusto escucharlos. La verdad que emocionante. Bueno, la verdad que no me puedo quedar callada porque me conmueve cada una de las exposiciones que escuché y sobre todo también avalar el trabajo que está haciendo nuestro secretario de Extensión en el seno de ese consejo, porque cada sesión es un aprendizaje de cómo construimos democráticamente la función de la extensión y cómo vamos tocando modelos didácticos en la función de la enseñanza. Em, la verdad que de escucharlos, me resuena mucho esto de que los pedagogos no nos hemos quedado muy tranquilos en cuanto a la escritura de experiencias y realmente las experiencias las tenemos, las vamos haciendo, pero suelen quedar encerradas en el formato de las cátedras y hay una deuda, digo yo, en cuanto a la pedagogía social que muchas veces desplegamos y que muy pocas veces sistematizamos. Em,
creo que al interior de las universidades también se da una disputa de territorios en cuanto a la cuestión disciplinar. ¿Cuáles son las disciplinas que tienen las voces, digamos, de poder saber? Y eso hay que dirimirlo y hay que ponerle más pedagogía también a las acciones, digamos, políticas que estamos llevando adelante. Y me inclino por esa pedagogía social que Alicia Villa, por ejemplo, trabaja pedagogía de los territorios. Y creo que si nos animamos a ir conjugando estos aportes que están, la cuestión es hacernos el tiempo para poder sistematizar y escribir, porque tenemos que legar también algo. Nosotros tenemos un tiempo que se nos termina evolutivamente en la universidad y el legado tiene que ir quedando para que los jóvenes que nos sucedan y puedan tomar algunas marcas y continuar con esta tarea que es eminentemente política y de transformación. Y mientras los escuchaba, yo pensaba, cómo llegar también a que los estudiantes puedan tener estas voces que trajo Javier. Y hoy leía un poema justamente de la plegaria del estudiante de Maturana, donde es una plegaria muy bonita que está en internet y que también, digamos, la construcción de alteridad la vamos resignificando en tanto y en cuanto construyamos esa relación pedagógica con los estudiantes, que tienen mucho para mostrarnos y enseñarnos también desde su construcción generacional. Y creo que esa construcción en relación a la alteridad estamos bastante en deuda los pedagogos universitarios. Bueno, gracias. Nada más que eso quería decir. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias. Bueno, veo otras manos. Agustina, ¿querías comentarnos algo? Veo una mano por ahí. Sí, bueno, un poquito lo que estaba hablando, bueno, ahí primero Damián, ¿no? Esto de la monetarización de la tarea, a nosotros nos costó muchísimo. Tuvimos una jornada de colegios preuniversitarios, hablamos con el gremio, y no había ninguna figura que existiera en el organigrama que permitiera meternos en esto, ¿no? Porque había pensado para escuelas técnicas, por ejemplo, de situaciones que tenían que ver con el trabajo fuera, pero no para un extensionista. Entonces, bueno, tuvimos que hacer ahí como un invento de figura para poder cobrar estas horas territorio. En nuestro caso, se nos paga por semana una hora extra de territorio, que lógicamente no se utiliza por semana, pero que se va acumulando, y a lo mejor si uno hace una salida en mes, bueno, esa salida dura 4 horas, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la lógica con la que nos hemos podido guiar, pero realmente sí fue un problema en su momento, por eso lo planteo, porque sí lo fue. Después hablamos un poco de la continuidad. Javier hablaba de la continuidad, que a veces no respeta los tiempos estos, ¿no? Que son los tiempos, imagínense, bueno, nuestros tiempos que son de un ciclo lectivo y con paros. Entonces, eh, por ahí en un año se hace muy corto el año para respetar los tiempos territoriales. Estamos evaluando estrategias, algunas son interdisciplinares, hablar con otras disciplinas para que adelanten algunos temas, pero otro es una figura que sacó de resolución el Consejo, que tiene que ver con la figura del ayudante alumno extensionista. Entonces, desde ahí estamos haciendo como que este paso intergeneracional sea posible a través de experiencia a experiencia, que por ahí no es lo mismo que contarlo el docente. Me parece que por ahí está muy bueno. Estamos trabajando cómo lo vamos a hacer, porque quizás en nuestro caso, a diferencia de la universidad, el ayudante alumno no puede asistir a todas las clases, ¿no? Estamos pensando ahí si es el que va de alguna manera a organizar y a sistematizar un poco lo que se venía haciendo un grupo, y otro grupo va a dar tipo charlas en momentos específicos a los estudiantes. Bueno, lo estamos pensando, todavía está en el pienso, ya bajará eso, pero bueno, la resolución salió y está bueno para contarles eso, ese aporte. Y por último, bueno, algo que viene dando vuelta, que yo siempre lo planteo y que suele ser algo un poco que, no sé, a nosotros siempre nos hace ruido y al resto seguro también, que es que a quiénes se transforma, ¿no? Porque nuestro primer territorio es el aula. Entonces,
ahí tenemos en las distintas instituciones que explorar cuáles son nuestras realidades áulicas. Y no es lo mismo la realidad de quien elige estudiar sociología que la realidad de quien estudia ingeniería. Entonces, cuando tomamos el punto de partida, ahí tenemos que entender nuestros territorios para entender qué vamos a transformar, qué se tienen que llevar como herramienta esas personas para los lugares que ocupen y los puestos que ocupen, más allá de cuántas veces vayan al territorio. Y también, yo creo que sobre todo, qué finalidad, digamos, le podemos dar en torno al máximo crecimiento que podemos dar ahí, ¿no? O sea, que es lo máximo que podemos hacer, lo máximo que podemos aspirar dentro de eso, que también es algo abordable, porque si nos ponemos objetivos que no podemos abordar todavía. Entonces me parece que dentro de eso el desempeño es claro porque las diferencias institucionales son importantes. A nosotros que nos trajo el MONSE, digamos, ciertas cuestiones a afrontar, bueno, nos parece que por ahí es importante tenerlo en cuenta. Gracias, Agustina, gracias. Tenemos tres manos más, según lo que estamos viendo por acá por la pantalla, y ya es tiempo de ir cerrando, pero nos gustaría escuchar, porque tenemos pedidos de Mariela de hace un rato, de Gonzalo también, y Laura, si no veo mal. Así que nos gustaría mucho escucharlos. ¿Cómo estás, Mariela, tanto tiempo? Tanto tiempo y un gustazo escucharlos, agradecer, Néstor, Fabricio, por habilitar siempre estos espacios y mantener la llama extensionista encendida. Y un Lindo gusto reencontrarnos, Mariela, gracias. y que siempre habilita estos espacios también de aprendizaje, de repensarnos y habilitar también otros espacios de diálogo. Quería ir a una pregunta concreta. Eh, Agustina y Sandra, desde esta mirada extensionista preuniversitaria, mencionaron como ejes para la curricularización lo social, lo político, que en general lo tenemos trabajado y transitado, pero hay una debilidad que es la pata pedagógica. Y quería preguntarles cómo piensan o cómo lo están trabajando desde esta complejidad que muy bien mencionaba tanto Laura, con esta vigilancia epistemológica que debemos tener respecto a cuál es el horizonte extensionista, y también lo que mencionaba Javier cuando nos decía de la complejidad del aprendizaje y sobre este paraguas normativo que muy bien también trajo a colación Damián. Entonces, bueno, la pregunta concreta es para Agustina y para Sandra, ¿cómo están trabajando, piensan trabajar este eje pedagógico, que es una debilidad por lo menos en el ámbito preuniversitario? Bueno, comienzo yo, Agustina, si querés. En realidad, a nosotros nos ayudó mucho poder armar el cuadernillo que decía Agustina. Eso ordenó un poco los contenidos mínimos comunes que debíamos tener para todos los cursos, ¿no? Em, Digo, la pregunta era, ¿qué deben conocer, saber, dominar nuestros estudiantes para poder encontrarse, participar, intervenir con los territorios? Entonces ahí tuvimos que siempre desde el inicio programas de las materias de la materia en donde están explicitados estos contenidos, ¿no? Ahora, luego eso había que generar documentos escritos para bajar los materiales que son textos de grado universitario, digamos. Estamos hablando de autores complejos para el trabajo con estudiantes de secundaria. Ese material, si quieren, lo podemos compartir, digamos, pero siempre es ajustado al programa de la materia nuestra, digamos. Entonces ahí vemos, por decirte algunos contenidos, Mariela, la construcción de la otredad y de las alteridades,
territorio y territorialización y las diferencias con comunidades. em, Algunas herramientas como mapeo participativo, como entrevistas, o sea, todo el trabajo que tiene que ver con las bitácoras, que eso es clave porque es un ida y vuelta para una propuesta de enseñanza que se propone mirando los procesos, en donde cada momento implica una devolución in situ para generar procesos reflexivos y que esa reflexividad continúe, digamos, ¿no? Digo, no me quiero explayar demasiado, pero esa es la lógica desde la cual pensamos la materia, digamos, ¿no? Muchas gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Hola, Gonzalo. Te- Estamos Hola, esperando tu presencia. ¿Cómo estás? Tu ¿cómo les va? participación. Lindo Qué bueno reencontrarnos encontrarles también, a todas y Gonzalo. todos. Bueno, muchas ¿Cómo gracias, estás? hermoso. Bien, bien, acá estoy, en casa ahora, en José Le Quintana. Bien. Bueno, les comparto ahí, primero, qué bueno este espacio, gracias, Néstor Fabri, a todas y todos. Eh, mm, yo escuchando ahí todas las experiencias, lo primero que me parecía era esto de qué bueno, cómo me ayuda a pensar lo que estamos haciendo, organizando las tareas, pensar los ejes estratégicos, o sea, che, cómo escuchar a otras experiencias tan diversas, eh, por lo menos a mí, yo creo que a muchos y muchos que estamos acá, nos ayuda. Y en estos momentos eso ya es valioso, ¿no? Para mí, me parece. Y en esa clave les comparto algunas espigas, algunas cuestiones que fui recogiendo en la escucha que me fueron importantes y bueno, a modo de evolución ahí de los compañeros que fueron compartiendo. Una, escuché de vuelta el concepto de aprendizajes significativos, ¿no? Dije, bueno, eso lo hemos escuchado un montón, pero digo que eso tiene que seguir vivo, es importante esta, poner el eje ahí con los estudiantes en el territorio, en mantener vivos los procesos de aprendizaje, que de nuevo, que habilitamos de nuevo a ir aprendiendo, porque eso me parece que siempre mantiene vivo el conocimiento, el saber, el eros, ¿no? En términos de la vida, de conocimiento, de saber, ese disfrute que es tan importante. Otra cuestión que tomé ahí como una herramienta pedagógica que no la había pensado y me pareció valiosa, del compañero Javier, si mal no recuerdo, es esta idea de recuperar lo que los estudiantes vienen, aprendieron, que ya saben de otros espacios. Eso yo no lo tenía, la verdad, presente. Y me parece re valioso porque es como trabajar en el propio territorio de las carreras y darle un sentido más allá de las especificidades de la materia extensionista y todo eso. Me parece que esa pulsión, esa búsqueda de enlazar en el bagaje de aprendizaje que ya tienen las estudiantes y los estudiantes, por ese lado me gustó, me causó impacto y me hizo mucho sentido. Eh, Después también agradezco, creo que el compañero del Montserrat pusieron las dificultades, nombraron mucho las dificultades. Y en este momento es importante, es valioso ponerlas ponerlas en palabras porque nos da materialidad. Sin materialidad, sin ponerlas en palabras, eh, no las podemos trabajar y es importante que las trabajemos sin que nos lleven puesto, como decimos. Eh, y después otra cuestión fue, creo que también Javier, trayendo una palabra de una estudiante, habló de que una de las estudiantes en su sistematización hablaba del dolor, que la experiencia intencionista la había ayudado a ponerse en contacto con el dolor bueno, de las comunidades, de lo que pasa, digamos, de muchas personas con las que trabajamos cotidianamente. Y bueno, tomo eso, que creo que también tenemos que ser capaces de acoger el dolor y que es valioso para darle un sentido, digamos, a la práctica de la universidad en las comunidades en la universidad. Y por último, que esto no sé si lo escucho o lo escucho un poco de todas y todo, me parece, es retomar
eje, este faro de la búsqueda del potencial transformador, la transformador virtuosa me salía, digamos, ¿no? Que es para que tenga más sentido en las comunidades, para que tenga más sentido en las prácticas, para los estudiantes, para todo, eh, en esto qué portamos, ¿no? En qué mejoramos la vida nuestra, la de los estudiantes, la de las comunidades, de las personas, o sea, qué aporte, qué estamos, viste, dando. Esa inquietud me parece muy valiosa, siempre, digamos, pero en estos momentos, eh, no sé si más, pero sí, significativamente. Así que bueno, eso, agradecerles y compartirles esa eh, aprendizajes de alguna manera que me hicieron sentido y que los encontré valiosos en la conversación. Gracias. Gracias, Gonzalo. Siempre es lindo escucharte. Hola, Laura. Bueno, un poco con tu mirada, con tu opinión, con tu palabra, comenzamos y vamos cerrando este conversatorio, Laura. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Sí, claro. No, antes de que creo que Sandra, Mónica y Agustina trajeron algo que venía pensando que quería compartir, que tiene que ver con cómo trabajamos con los estudiantes también, porque muchas veces nos preparamos para los abordajes territoriales, eh, partiendo de los saberes previos, de las ideas previas, y nos olvidamos que en el aula también necesitamos hacer ese mapeo, como decía Agustina, de quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son sus concepciones, cuáles son sus saberes, qué ideas traen respecto de ese rol que tienen, que van a tener como futuros profesionales. Javier también habló algo de esto. Me parece que es importante esta transposición didáctica que uno piensa de cómo trabajamos en territorio, también trabajar adentro del aula, y a veces eso parece obvio, pero no es tan obvio. Así que lo quiero dejar rumiando, y quiero, si me permiten, quiero leerles algo que había puesto en la presentación, que es un poema de Galeano. Es cortito y es un extracto, así que no se asusten. Es un fragmento del poema Nosotros de Eduardo Galeano, y yo se lo quiero dedicar al colectivo extensionista, tanto el colectivo de universitarios y no universitarios. Lo leo breve, dice: nosotros tenemos la alegría de nuestros errores, tropezones que muestran la pasión de andar y el amor al camino. Tenemos la alegría de nuestras derrotas, porque la lucha por la justicia y la belleza valen la pena también cuando se pierde. Y sobre todo, tenemos la alegría de nuestras esperanzas, en plena moda del desencanto, cuando el desencanto se ha convertido en artículo de consumo masivo y universal. Nosotros seguimos creyendo en los asombrosos poderes del abrazo humano. Gracias. Gracias, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias. Fabri. No, agradecer nuevamente, la verdad que aportes muy significativos. Íbamos pensando con Néstor en simultáneo a cada una de las reflexiones, de las problematizaciones, pues se trata de justamente resuspender, ¿no? Como mencionaba también Damián, resuspender interrogantes, aquello que está como dado, como determinado, que nos intenta sobredeterminar, alienarnos. Bueno, eso hay que resuspenderlo, hay que ponerlo en crisis, repensarnos la cuestión social que Javier también traía. Me parece que la cuestión social tiene que ser gravitante y fundamental en un acto que nos humanice, que nos rehumanice, que incluso en esta esperanza última a lo que nos invita el texto que gentilmente y maravillosamente, porque hay que ponerle poética a esto, Laura nos convida. De esto Gonzalo también sabe mucho. Tiene que ver con una esperanza que es totalmente enraizada, encarnada en experiencias comunitarias que persisten y que son muchas. Y eso hace que nosotros podamos de alguna manera interpretar incluso desde el involucramiento y las implicancias complejas que adquiere cada acción, cada praxis situada, esto, poder realimentar esa esperanza y convertirla en motor de lucha. En mi caso, muchísimas cosas, con Néstor, insisto, anotábamos. Creo que esta grabación bien puede utilizarse, emplearse, aprovecharse como un contenido didáctico. Me parece que es fundamental esa dimensión pedagógica que se mencionó en reiteradas oportunidades. Y como no se puede pensar en un modelo de extensión sin pensar en un modelo de país, sin pensar en un modelo de comunidad,
el 24 de marzo sigue disputando estas cuestiones. Por lo tanto, el 24M estaremos allí en las calles como reivindicación de pensarnos, de situarnos y de existencias compartidas en clave de derechos. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Sí, gracias, gracias. No más que agradecimientos, ¿eh? Ha sido un gusto compartir con estas personas que nos trajeron su vivencia, su perspectiva, y también a todos aquellos y aquellas que se sumaron a participar de este primer conversatorio. Nosotros estamos muy agradecidos a la Agremiación Docente Universitaria Marplatense, ADUM, que nos genera un espacio propicio para poder comunicar estos temas, que son temas centrales en la agenda universitaria, pero también en la agenda del país. Agradecer al resto del equipo que está aquí, buena parte presente. Hoy Marcelo Farenga no nos puede acompañar, pero sí está Carla, sí está Viviana Macchiarola y al resto de los amigos y las amigas que nos suman permanentemente sus ideas, sus inquietudes. Muchas gracias. Una cosita, perdón, Sí, que no nos olvidemos, que esto está en clave también latinoamericana. Es decir, hay compañeros y compañeras de distintos países, no solamente del nuestro, digo el nuestro Argentina, y que adquiere una relevancia también regional y bien federal. No podemos pensarnos sin considerar estas coordenadas que nos unen y nos unifican. Como pequeña anécdota, había un compañero, un amigo de Cuba, que vive en Cuba y que no pudo conectarse porque el bloqueo impide acceder a Zoom. Así que bueno, acercaremos este contenido grabado, pero esto se socializa, esto se comparte y no deja de transitar. les agradecemos y nos vemos pronto, muy pronto, seguramente el mes que viene. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Che, nos abrazos, vemos. compañeros. Chau, chau, que anden Gracias, muchas bien. gracias. Anden Muchas bien. gracias.